presento a Maurits Steele, el doctor Maurits Steele. He's from the University of Cologne, he's a pediatric. Desde la Universidad de Colonia, es un neurólogo pediátrico y nos va a hablar de los resultados de registro de GNA1 en Alemania. Muchas gracias al comité por invitarme y por tener la posibilidad de hablarles a ustedes hoy. Ya hemos visto algunos resultados sobre los estudios de corte con la estimulación profunda cerebral. Y aquí vamos a ver brevemente nuestros métodos y la red que hemos estado creando con los pediatras y los neurologopediatras, porque gracias a ello pudimos lanzar esta red que se llama SNEC y pudimos informar a los pediatras sobre este caso de GAN1 y así pudimos ponerlos en contacto con los pacientes, con las familias y también transferirlos al neurólogo pediátrico. Y así pudimos encontrar muchos pacientes en Alemania con RedCat. Empezamos en 2020 y aún está en curso. Por el momento hay 27 pacientes en nuestra cohorte y como lo dije antes, en nuestra cohorte tenemos una manifestación inicial muy temprana. Entonces, muchos pacientes presentaron síntomas en los primeros años de su vida con hipotonía muscular. Prácticamente ese fue el primer síntoma, los primeros años de vida. Aquí podemos ver un resumen de los síntomas de nuestra cohorte y me gustaría destacar dos cosas esta vez en cuanto a las crisis hipercinéticas, porque estuvieron muy presentes en nuestro corte. Más de 20 pacientes tienen crisis, 13 pacientes han tenido crisis hipercinéticas y como pueden ver hay un número de pacientes que muestran hipotonía muscular. Aquí podemos comparar los síntomas con las publicaciones de los primeros casos y para nosotros los especialistas médicos es importante porque podemos entender qué podemos esperar de ello. Y es importante saber que esta discapacidad es muy presente porque el 90% tiene muchas dificultades del habla y estamos hablando de la discapacidad de habla, de hecho. Y cuando vemos los síntomas podemos hablar y recomendarle a los padres, pero hay distintas mutaciones. Hay dos fenotipos que ya se describieron. Por una parte, estábamos hablando del fenotipo de encefalopatía epiléptica y de desarrollo, y también vemos el fenotipo de desorden motriz. Y para mí es más fácil mostrar que nos estamos enfocando en la parte superior. Y aquí en la parte superior, de hecho, vemos las distintas variantes que están conectadas con el fenotipo encefalopático, epiléptico y del desarrollo. Y como lo dije antes, como lo dijo antes el grupo de Francia, hay algunos fenotipos que no cuadran con esto, pero hay dos fenotipos específicos que destacan. Y como lo vemos en esta imagen, no se puede decir que hay un fenotipo específico porque están distribuidos completamente en toda la proteína. Así que los he resaltado en cuanto a los fenotipos de trastornos de movimiento. Vemos las mutaciones a la derecha. Este chico mostró síntomas cuando tenía 3 años, empezó a mostrar estos síntomas, empezó a tener convulsiones y tenía un poco de retraso motorio y también un poco de retraso del habla, del lenguaje, y trabajamos con fisioterapia y terapia del lenguaje, y ahora con 7 años va a la escuela normalmente y no ha mostrado ningún síntoma motriz, de trastorno motriz. Lo interesante es que la madre de este paciente mostró los mismos síntomas cuando estaba joven.
tuvo síntomas de epilepsia y también tuvo trastornos del lenguaje graves. Y también tenía un trastorno motriz, symptoms and had pero la abuela mm, no mostró ningún trastorno y tenía un fenotipo normal de género. Así que es genial que en esta conferencia podamos hablar del espectro y de cómo se amplía el mismo, que no está centrado solamente en los trastornos de movimiento, que habla también de la epilepsia. Y son condiciones que tenemos que saber. Tenemos que saber qué es lo que es verdaderamente peligroso para los pacientes cuando tienen crisis hipercinéticas, por ejemplo. Aquí vemos esta diapositiva breve. En la parte izquierda vemos los pacientes que han tenido crisis hipercinéticas frecuentes y que se pueden representar. Pero, ¿qué significa una crisis hipercinética? Como lo han dicho antes. ¿Cuánto dura? Dura más de una hora, tiene movimientos fuertes, no duerme. ¿Qué significa? Pero en este caso, la mayoría de los pacientes fueron ingresados al hospital y la mortalidad de estas crisis hipercinéticas es alta. Y lo importante para nosotros aquí es, de alguna manera, detectar esto de forma temprana, cuando empieza, y recomendarle a los padres que explicarles qué es una crisis hipercinética, preguntarles cuándo empezar, tener un plan de emergencia, pero también para el hospital, porque los hospitales tal vez no han visto crisis hipercinéticas y no saben cómo manejarlo. Y esta es una de las principales, de los principales objetivos, el reconocer cuándo se desencadena esta crisis en los pacientes. Y sé que se va a hablar de esto próximamente y me da mucha curiosidad. Vemos las tasas de mortalidad, es bastante alta. Vemos 4 pacientes fallecidos en la infancia en nuestra corte. Está relacionado con una muerte temprana, sí, del GNO. Uno tuvo una crisis hipercinética grave y luego falleció. Esto no es conclusivo, pero creo que es una pregunta que tenemos que empezar a hacernos, lo de relación de la gravedad con las crisis hipercinéticas. Y aquí vemos los análisis con resonancias magnéticas. pathologic findings. Vemos los resultados, los hallazgos patológicos y como condición creo que podemos ampliar en el futuro nuestras imágenes y desarrollar nuevos métodos para revisar los hallazgos patológicos y compararlo con lo que hemos considerado como normal hasta el momento. Y por supuesto, la pregunta es, llegamos al punto en el que podemos predecir el fenotipo, tenemos una nueva mutación. Está bien, es bueno para los padres. Hay una mutación, pero ¿qué podemos esperarnos de ello? Así que hay distintos métodos explicados en Internet que tratan de predecir. Y les voy a hablar de esto muy brevemente con un par de ejemplos. Hay un programa llamado Agamon que puede predecir la variante. Vemos la desestabilización de la proteína y también vemos hay un daño estructural. Con un ejemplo, aquí les puedo mostrar algunas variantes. Phenotype is Vemos que con la 46 el fenotipo leve es muy diferente que el siguiente. Y en este caso, la desestabilización fue más alta also y el daño estructural fue mayor. Estamos hablando del segundo caso. Y por supuesto, tenemos este modelo y tenemos este modelo llamado predicción en sílico, que nos habla de la gravedad de los fenotipos. No es algo oficial, pero espero que con esta conferencia podamos conocer nuevas tecnologías, porque las computadoras están haciendo muchas cosas posibles en los últimos días. Pero por el momento creo que esto es insuficiente, este modelo de predicción in silico,
para detectar el fenotipo y su gravedad. Así que la pregunta es, ¿cómo llegamos a este objetivo de correlación de fenotipo y genotipo? Por el momento, tenemos la base, los registros y los estudios de historia natural, y aquí tenemos tres grandes columnas en las que podemos centrarnos: métodos biológicos, bioquímicos y los modelos computarizados y las genéticas. Por supuesto, no debemos dejar el objetivo fuera del foco. Tenemos que enfocarnos en los tratamientos porque es lo importante para los pacientes. Nos va a permitir construir algo duradero en cuanto a tratamientos. Así que hay que desarrollar algo que podamos probar con nuestras cohortes. Y en cuanto a mis conclusiones, los fenotipos distintivos, los dos fenotipos distintivos tienen que sustituirse con un espectro de fenotipo continuo. Y los fenotipos leves tienen un bajo reporte, están subreportados o subinformados. Hay nuevos, tal vez nuevos fenotipos que aún no conocemos, esto se va a expandir y luego la predicción in silico del fenotipo es insuficiente. Y también la resonancia magnética convencional es poco específica o no específica. Tenemos que expandir los análisis por imágenes. Tenemos que enfocarnos en el paciente y en las crisis hipercinéticas. Necesitamos grupos más, cohortes más grandes para investigar, para tener un buen proyecto que entregar. De hecho, lo hicimos, hicimos un estudio y estuvimos trabajando con el programa en conjunto europeo de enfermedades raras y allí estuvimos hablando del tratamiento y de algunas pruebas pilotos para conocer la factibilidad y seguridad de los tratamientos en pacientes con GNOI que consumen zinc, porque el zinc puede que ayude al paciente. ¿Y cómo podemos lograr este proyecto? Para probarlo, hemos estado trabajando en ello. for your Quiero agradecerle a todos por su atención y gracias especialmente a mi gran mentor. Gracias, Anem. presentation that is just Gracias por la publicación que llegó a tiempo para esta conferencia. Gracias, Anne Coy. Thank you, Moritz. This is very Gracias, Moritz. Ha sido muy interesante y nos hace pensar en el futuro. Dos preguntas. so. I have one question because, in fact, Yo tengo una pregunta. De hecho, mostraste datos de resonancias magnéticas y sabemos que las resonancias magnéticas no son muy importantes, pero has mostrado que hay hallazgos importantes, al menos en mitad de los pacientes. Creo que hay que cambiar el análisis con resonancia, es importante, pero si recogemos datos sobre la disfunción de los ganglios la idea es investigar más y ver más profundamente en cuanto a la característica de la resonancia magnética, no solamente dejarnos guiar por el estándar y conectar la severidad y el resultado que nos da la resonancia magnética. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que a veces se nos olvida el diagnóstico porque tenemos un paciente que que tiene retraso del desarrollo y vemos que podemos usar la resonancia y después nos preguntamos: "Uy, ¿cuál es el problema?". Pero what the others I digamos, es lo que decía antes, creo que es un modelo poco específico. Estoy de acuerdo contigo que hay que ir más en profundidad. Tengo eh, una pregunta relacionada con el funcionamiento cerebral del paciente. Es general, una pregunta general. Lo que has visto en cuanto al funcionamiento cerebral de los pacientes, las crisis de epilepsia, las crisis hipercinéticas han sido algo común en los pacientes. Bueno, cuando he visto los datos, puedo hablar más en detalle. Hemos aplicado múltiples MRIs en los pacientes
resonancias magnéticas y se ve que es normal en las resonancias como resultado, pero hay también un tipo de partes destruidas porque la distrofia se diagnosticó más tarde. Podemos profundizar más, pero esto coincide con lo que tú has dicho antes. Los MRI, las resonancias, tienen lo que detecta está relacionado con las partes, nos ayuda a ver las partes dañadas. Digamos que la atrofia, tenemos que pensar si la atrofia es una consecuencia, una causa de la atrofia, la epilepsia. Vemos que en algunos estados no se ve la atrofia. Tiene que ser algo relacionado con la etiología del trastorno. So the last two questions. Las últimas dos preguntas. Estás hablando de mejoras en el MRI. ¿Es algo que podemos aplicar en los próximos meses o años? Pues algo es un sueño que todos ustedes tienen, que se va a aplicar en unos 10 años. for the Bueno, con nuestro programa del estudio europeo vamos a seguir avanzando para perfeccionar la calidad de la imagen y así podemos ver más detalles en los próximos años. Una de nuestro trabajo está enfocado en esto, en mejorar la imagen. Y somos escaramánticos, somos Thank you, Maurice, for the great presentation. Gracias por la gran presentación. Quisiera hablar del paciente que presenta epilepsia. ¿La actividad de epilepsia aumentó durante el sueño en los pacientes de tu grupo? No, se mantuvo igual. No estuvo relacionado con la epilepsia y el sueño. Puedo hablar solo. Estamos hablando solo del paciente, no hemos analizado el genoma de la madre. Gracias, Moritz.